¿Es ético utilizar a tu propio hijo para adornar una clase o un vídeo de YouTube? ¿Es aceptable poner a un bebé de 7 meses a bailar una canción asociada a la muerte en el famoso meme de los negros bailando con el ataúd? ¿Puede un casi blanquito como yo llamar negras a las personas de color? ¿Es moralmente aceptable hacerse eco en los contenidos públicos que producimos de una música que podría considerarse poco sensible a las muertes y el sufrimiento provocados por el coronavirus? ¿Deben los gobiernos imponer normas políticas para limitar esta clase de contenidos en tiempos de emergencia sanitaria y económica? Bienvenidos a la cuarta clase dedicada a filosofía de la epidemiología, que esta vez dedicamos a los problemas éticos, morales y políticos relacionados con las pandemias en general y de la COVID-19 en particular. Espero dos cosas de esta clase. La primera es dar unas nociones mínimas que tal vez os sirvan o sirvan a alguien para guiarse mínimamente en esta situación de ruido y confrontación ideológica por todos lados. El segundo objetivo es tratar de responder a las preguntas que han ido saliendo a lo largo del curso sobre los aspectos éticos, morales y políticos de las ciencias. Hasta ahora la problemática en torno a la que han girado la mayoría de las clases es la de la filosofía de la ciencia en sentido, digamos, más estricto, epistemológico, nosológico, cómo funcionan las ciencias, qué las caracteriza, cómo se separan unas de otras, qué es la verdad científica, qué papel tiene la historia en la filosofía y cosas así. Pero también han ido surgiendo otros temas más pragmáticos. Hemos hablado de la confianza en el progreso científico como garante del progreso moral, en gente como Bacon, Saint-Simon y Comte. Hemos hablado de cómo Bertrand Russell y otros percibieron la escalada de tecnologías bélicas de la Primera Guerra Mundial como la quiebra de esa confianza en que el progreso tecnológico y científico significa necesariamente progreso moral. También hemos hablado al leer a Lenin y Hessen del papel de la ideología y la política en las ciencias. Estos aspectos pragmáticos ocupan estos días telediarios y trending topics a raíz de la pandemia. Por ejemplo, el poder de los expertos, la publicidad de los datos, quién decide cuándo podemos salir, cuál es el papel de la responsabilidad individual, qué noticias científicas son creíbles y cuáles no, qué intereses económicos y políticos hay detrás del material médico, deben los partidos mostrar unidad o crítica y cómo se define el bien común. Nos hemos enfrentado incluso a dilemas de importancia enorme, como si es mejor preservar vidas o la economía, o si va a matar más gente no preservar la economía que preservar vidas, o incluso qué vidas debemos priorizar en caso de tener que elegir camas en una UCI. Para tratar de poner un poco de orden en todo esto, hoy leemos algunos fragmentos de qué es la bioética, de Gustavo Bueno. La clase de ayer fue sobre la filosofía de la ciencia de Gustavo Bueno, y un buen modo de profundizar un poco más en esa teoría y en su versión discontinuista del materialismo filosófico es ver su aplicación al ámbito de la bioética. Pero además, Bueno parte de una distinción muy fácil de entender, creo, y que al menos en un principio pues puede ayudar a entender un poco más la maraña ideológica. La ética tendría que ver con el mantenimiento, esta es la distinción que propone Gustavo Bueno, tendría que ver con el mantenimiento del cuerpo individual y el cuidado de su salud. La moral con el mantenimiento de los diferentes grupos, y puede ser como en este caso un grupo de agentes del caos, pero que tienen sus normas propias, su moral. Por ejemplo, las familias tienen su moral, los clanes, las empresas, las etnias, los gremios, los clubes, las sectas, los lobbies, las clases sociales incluso. Y la política, que según Bueno, y esto lo defiende más claramente en un libro del 2003, que es El mito de la izquierda, la política es lo que tiene directamente que ver con el mantenimiento del Estado. O sea, ética, mantenimiento del individuo, moral, mantenimiento del grupo, política, mantenimiento del Estado. Esto está en parte también en Spinoza. Por supuesto, no todos los autores aceptan esta terminología, pero creo que si al menos se acepta esta distinción entre tres tipos distintos de normas que afectan a la acción humana, luego se puede ir matizando o enriqueciendo. Pero lo importante aquí es que son cosas distintas, cada una de estas tres cosas. Mm, Porque un primer resultado de esta distinción es que un bien ético no tiene por qué ser equivalente a un bien moral o a un bien político. Y por eso muchas veces el derecho, este de aquí, es el encargado de resolver las contradicciones de modo práctico y gracias a la fuerza de obligar que le otorga el Estado o los Estados, en el caso del derecho internacional. Por ejemplo,
La guerra. La guerra puede ser necesaria políticamente o un desastre ético, pero puede ser que el desastre de no defenderse ante un ataque sea aún peor que el de defenderse. O hay muchos ejemplos de contradicciones de este tipo. El preservar la vida del feto a toda costa es un bien ético que sin embargo puede oponerse a otros bienes éticos como la vida de la madre o a otros bienes morales como la economía de las familias o el control demográfico del grupo. Además, las normas morales de los grupos pueden oponerse entre sí, y a menudo un mismo individuo está sujeto a normas distintas y contradictorias, y tiene que ir eligiendo, navegando. Este pluralismo de normas contrasta con el armonismo de quien piensa que si todos fuéramos buena gente, desaparecerían los problemas del mundo, más o menos. Este es el contraste este contraste entre el pluralismo y el que admite contradicciones reales en las que hay que elegir, no hay que navegar las contradicciones, sino que hay que decantarse por una opción o por la otra. Pues el contraste entre el pluralismo y el armonismo es la diferencia entre Juego de Tronos y El Señor de los Anillos. Hay quien dice que la última temporada de Juego de Tronos es peor que el coronavirus, eso es cierto, pero en temporadas previas, y por lo que me dicen en los libros también, pues van apareciendo contradicciones y dilemas que obligan a los sujetos a elegir y a decidirse y hacer el mal para poder hacer el bien. Por ejemplo, cuando Kaleshi lidera a los esclavos, eso le trae más hambrunas y más miseria a los esclavos que el sistema anterior. Una acción ética, sin embargo, puede ser desastrosa económicamente, o político-económicamente. Para no desvelaros más secretos de la serie o del libro, os cuento con las propias palabras de George Martin esta diferencia con El Señor de los Anillos. Dice que George Martin es el creador de Juego de Tronos, dice que Tolkien tenía una idea medieval del bien, según la cual una vez que reinara el rey bueno, ya se acaban los problemas y la historia se acaba también y reina la prosperidad por 500 años lo menos. Y dice Martin que Tolkien no se pregunta las cosas importantes una vez que el rey alcanza el poder, cómo organizaría los impuestos, por ejemplo, qué haría si un hombre noble aliado suyo quebranta una ley contra uno de los subordinados de ese propio noble, o qué haría en caso de una pandemia. El texto de hoy, que vamos a leer hoy, o que habéis leído, es el que es la bioética y extiende en parte esta distinción entre ética, moral y política al campo de la de eso que se ha dado en llamar bioética y que es una serie de problemas específicos relacionados con la biología y con las biotecnologías. El término bioética se extendió mucho a finales de los 90 y principios de los 2000 en hospitales y convenciones internacionales que buscaban reglas para guiarse ante los problemas presentados en la práctica médica, aunque no solamente en la práctica médica. Pues bien, bueno, lo primero que dice es que más que una ciencia, la bioética se define por un conjunto de problemas y de grupos creados para tratar de dirimirlos. Y dice, a la bioética como disciplina le corresponde una unidad pragmática determinada por un conjunto abierto de problemas prácticos nuevos, no solo éticos, sino morales y políticos. La bioética arrastra desde su constitución la confusión con la biomoral y por tanto con la biopolítica. O sea, aquí ya lo que está diciendo es que esta distinción en tres cosas, ética, moral y política, en realidad la bioética las engloba todas porque es muy difícil en la práctica distinguir cuando se trata de problemas que tienen que ver con la biología, con el grupo, con las prácticas médicas, con las epidemias, todo eso. Pues bien, la bioética como disciplina entonces no es que sea una ciencia, sino que tiene una unidad práctica en torno a unos problemas que giran en torno a la vida orgánica de los hombres y de los animales, y por un conjunto también abierto de resoluciones consensuadas por las instituciones competentes, desde los comités asistenciales de los hospitales hasta las comisiones nacionales o internacionales. O sea, que la bioética es un tinglao, digamos, ¿no? Es un tinglao necesario para dar frente a unos problemas, pero también que tiene una parte institucional que es lo que le da una unidad o más bien a veces una apariencia de unidad, porque de lo que va este libro es de decir, oye, que no hay una única bioética. Aunque se pueden llegar a consensos en esas instituciones, a acuerdos, pues los presupuestos ideológicos, religiosos y filosóficos de diferentes teorías o doctrinas bioéticas llevan a diferenciar, por ejemplo, la bioética cristiana de la musulmana o la agnóstica de la religiosa o todo esto. En el resto, o sea, el objetivo de este libro es proponer principios y reglas de una bioética atea y materialista.
Los principios, esta distinción entre principios y reglas, los principios son, digamos, las características mínimas que se pueden decir o predicar de cada uno de los tipos de elementos de los que componen el campo o el sistema bioético. Las reglas, en cambio, son las normas que han de seguir los sujetos humanos dentro de ese sistema, que han de seguir o que pueden seguir. Como esas normas a veces se contradicen entre sí, las reglas admiten excepciones, no como los principios. O sea, los principios, bueno, es más descriptivo y las reglas más normativo. Así que no me extrañaría que estuvierais en desacuerdo con, no solo con las reglas, por supuesto, sino también con los principios, pero seguramente más con las reglas. Y bueno, y con principios también, dependiendo de vuestra filosofía, orientación religiosa, política o lo que fuera. Bueno, distingue tres tipos de principios y reglas. Y como decía al principio de la clase, bueno, dice aquí, clasificaremos los principios y las reglas de las bioéticas como disciplina susceptible de ser considerada en el ámbito del espacio no geológico, situándonos en la perspectiva del eje sintáctico de este espacio. Por tanto, distinguiremos, en la medida en que las líneas fronterizas puedan trazarse, los principios y reglas de los términos, los principios y reglas de las relaciones y los principios y reglas de las operaciones. Todo dentro de ese campo no científico, sino disciplinar, pragmático, de la bioética. ¿Qué es esto de términos, principios y operaciones? Como, como decía al principio de la clase, analizar los principios y reglas de la bioética materialista que propone Gustavo Bueno aquí nos permite profundizar un poco en la filosofía de la ciencia suya que vimos ayer. Y es básicamente enseñé este esquema y os expliqué que cada uno de los ejes tomados de la lingüística, de una mezcla entre Bühler y Morris, pues cada uno de estos ejes tiene varias figuras y no entramos en las figuras. El eje semántico es el eje que hace referencia a las cosas, el eje semántico de las ciencias. El eje pragmático es el que hace referencia a los científicos o a los sujetos que están implicados en la construcción de ese campo. Y el eje sintáctico es la estructura de un campo. Pues bien, bueno, dice, la bioética no es una ciencia propiamente dicha, pero en tanto que disciplina se puede aplicar este esquema lingüístico nosológico para entenderla. Y eso permite tomar el eje sintáctico, que es el que da la estructura del campo, y tomar cada una de sus figuras, que son los términos, las operaciones y las relaciones, y a partir de ahí, pues intentar entender cómo se estructura el campo en torno a principios y reglas para cada una de esas figuras. Como dijimos ayer en la discusión, este esquema lingüístico nosológico lo aplica bueno a disciplinas o incluso, sí, disciplinas no científicas, no solo la bioética, sino por ejemplo incluso la música. Pues bien, los términos son los elementos simples o complejos que componen el campo. Las operaciones es lo que hacen los sujetos del campo. En el caso de las ciencias, pues las operaciones dan lugar a términos que pertenecen a ese mismo campo. Y por eso se llama, que creo que no lo dije ayer en la clase, teoría del cierre categorial. Porque las operaciones con los términos de la química, por ejemplo, o sea, con los elementos químicos, dan lugar, mediante las reacciones en el laboratorio, a otros elementos químicos. Y las operaciones con figuras geométricas de proyección, etcétera, dan lugar a otras figuras geométricas. Eso se refiere a la idea de cierre, que no es una idea de clausura, sino que es un intento de explicar por qué los campos mantienen unidad entre sí. Y es porque las operaciones dan lugar a relaciones entre términos del mismo tipo. Finalmente, las relaciones entre términos pues, son el resultado de las operaciones. Con lo cual, la argumentación de Bueno consiste en distinguir los principios y las reglas de cada una de estas figuras y empieza con los términos. Términos elementales. Como términos elementales del campo bioético considerado desde coordenadas materialistas, consideramos a los sujetos humanos individuales corpóreos. El sujeto operatorio lo definimos por su autodeterminación operatoria en el ámbito de un grupo definido. En el ámbito de un grupo definido, o sea, inmediatamente explica que autodeterminación no significa aquí libre arbitrio o libertad de elección, y tampoco es autonomía en el sentido kantiano, sino que es una idea más parecida a la de la esfera del Dasein. Ayer preguntabais a algunos si Bueno toma cosas de Heidegger, pues en los ensayos materialistas esta idea de esfera está tomando la de Heidegger y podría ser un ejemplo, vamos. Es la unidad biográfica del sujeto a lo largo de la vida.
Siempre, eso sí, dentro de un grupo y en codeterminación mutua. O sea, autodeterminación significa codeterminación. ¿Por qué? Porque el individuo mm, tiene necesariamente que lidiar con las normas del grupo, ver si las cumple, ver cuáles cumple, contrastar las normas que son contradictorias y también contrastarlas a veces, depende del grado de contacto que tenga esa sociedad de partida con otras sociedades, pues a veces tiene que contrastar las normas de su sociedad con las de otras sociedades. Acordaos que ayer dijimos que la materia psíquica es un desarrollo de la materia biológica, en tanto muchos organismos desarrollan funciones psíquicas que les permiten sobrevivir. Y que esta era una de las razones por las que restringir la idea de materia a la materia física, como si todo lo demás fuera espiritual, pues parece una opción más propia del siglo XIX que del siglo XX o XXI. Por eso es absurdo. Bueno, a ver, es que ayer me preguntabais por qué, y es una pregunta que ya en los ensayos materialistas, bueno, dice, esta va a ser la principal objeción. ¿Por qué llamar materia a tantas cosas, ¿no? No solo a las cosas del mundo, a los objetos, sino también a los pensamientos, a los sentimientos y también a las ideas. Y la razón que da bueno en los ensayos materialistas bueno, pues porque no son espíritu. Porque, ¿por qué llamar materia? ¿Por qué restringir la materia solamente a las cosas físicas cuando ni siquiera la biología se reduce a esas cosas físicas? Y la vida psíquica no es una parte de la vida biológica. Entonces, ¿por qué llamar a eso otra cosa que no sea materia? Simplemente que es una materia que no, cuyas propiedades o características no se restringen, no se reducen a la de la materia física, que además ya desde el siglo XIX, pues como decíamos, pues no es materia corpórea, porque está en el electromagnetismo y todo eso, y el energetismo postulan eh, materialidades físicas no corpóreas, con lo cual esa definición del materialismo como los bultos o los cuerpos, pues ya está muy pasada de moda hace mucho tiempo, claro. Pero a donde yo iba, que es esto de que la materia psíquica es parte de la vida biológica del individuo, le lleva bueno a decir que es absurdo decir que poseemos nuestro propio cuerpo, como si fuéramos un alma separada del cuerpo, cuando en realidad lo que somos es nuestro cuerpo mismo. Es decir, que el criterio para determinar lo que es un término individual, un término del campo de la bioética, o sea, un individuo humano, es que la individualidad se define primariamente por el cuerpo. Esta individualidad la tienen todos los animales que puedan desplazarse por sí mismos, pero en los seres humanos llega a identificarse con una conciencia, que es más bien una conciencia autodeterminada. Pero esa conciencia es más bien un conjunto heterogéneo de procesos psíquicos en los que, sin embargo, el sujeto se va formando en el tiempo y tiene que contrastar normas opuestas entre sí e ir, digamos, surcando su propia trayectoria. Una vez, esta idea, por cierto, también está en otro libro de Bueno, que es El sentido de la vida, y está también bastante elaborada. Una vez establecidos los términos elementales del campo bioético, pues Bueno ofrece el principio fundamental de los términos, que dice así. Como principio fundamental estableceremos que las partes formales de los términos elementales del campo bioético son también términos del campo bioético, pero no necesariamente a través del organismo individual del que proceden ontogenéticamente. Esta distinción entre partes formales y partes materiales es una distinción de lógica material o lógica holótica, es decir, análisis de todos y partes. Bueno, desarrolla en varios lugares la lógica holótica con inspiración escolástica, pero con clara orientación materialista y con bastante voluntad sistemática y rigurosa. Las partes formales son las que suponen la forma del individuo total. O sea, son partes de un individuo que suponen la forma del individuo. Se entiende muy bien con los trozos de un jarrón que permiten reconstruir ese jarrón. Las partes materiales, en cambio, no nos dan la forma del individuo. Son, por ejemplo, los añicos de un jarrón roto, que no sabes de dónde vienen. Pueden venir de un jarrón A o de un jarrón B. No puede un arqueólogo reconstruirlos tan fácilmente como un asa, por ejemplo. Pues bien, una vez dado este principio, da entonces una serie de reglas. Por ejemplo, como regla segunda, que podría merecer la denominación de regla de Galeno,
estableceremos que las partes formales pueden ser trasplantadas de un organismo individual a otro sin que ésta pierda su individualidad. Es decir, que los médicos pueden hacer trasplantes. Este tipo de cosas va contrastando y estableciendo y tratando de fundamentar y justificar en el texto desde una bioética materialista. En el resto del fragmento que habéis leído, pues va siguiendo este modo de razonar, tanto para las operaciones como para las relaciones. Por ejemplo, en las operaciones, estableciendo como principio el mantenimiento de la firmeza, y esto le permite definir a la medicina como la disciplina ética por excelencia. Es decir, que una operación bioética consiste en mantener la firmeza del individuo. Lo que dijimos, la ética se caracteriza por el mantenimiento del individuo. Pues el mantenimiento del individuo requiere firmeza, que se define justo así, vamos. Y entonces dice, a este principio general del mantenimiento de la firmeza se acoge la medicina en tanto se considere como práctica ética genuina que busca la conservación o la recuperación, si es posible, de la forma fenoménica, canónica, humana. Como nexo central entre la medicina y la ética podría ser considerado, según lo dicho, el concepto de salud, porque si la ética atiende a la firmeza, firmitas, la medicina, a través de la práctica de la generosidad institucionalizada, tiende a suprimir toda enfermedad, infirmitas, de los sujetos operatorios que pueda ser derivada de su cuerpo orgánico. Es decir, que la medicina es la disciplina ética por excelencia. En el curso del razonamiento van saliendo problemas que involucran la bioética con problemas que son, como ya hemos visto antes, propiamente biopolíticos o biomorales. Por ejemplo, si existen grupos que pueden ser dañinos para la firmeza de sus miembros, como las sectas destructivas, o si hay ocasiones en las que la guerra puede ser aceptable incluso desde la bioética, en tanto que salva vidas o salva vidas del propio grupo. Aunque el problema propiamente bioético sería si la guerra bacteriológica, por ejemplo, pues puede ser o no aceptable. Lo que a mí me interesa subrayar hoy, o sea, no vamos a seguir leyendo todo el texto, es que a pesar de estas coordinaciones entre bioética, biomoral y biopolítica, estas a veces pueden entrar en contradicción. Y esto se ha visto con la crisis del coronavirus. Es un problema biológico cuyas dimensiones no serían las mismas sin las tecnologías de la globalización, y como al principio de la clase dije, pues tengo la vaga esperanza de que estas distinciones puedan servir a alguien, al menos a mí, a mantener cierta claridad en medio de todo el ruido mediático partidista y en redes sociales que viene de todos los rincones del espectro político y de todo tipo de intereses ideológicos y económicos. Las discusiones ahora, tanto en España como fuera, son sobre, pues no sé, hasta qué punto el gobierno puede confinar a todos los ciudadanos en sus casas. ¿Qué intereses espurios pueden tener las compañías o estados que investigan sobre la vacuna? ¿Cómo afectan las costumbres las costumbres antropológicas, sociales de cada país a la difusión del virus y por tanto cómo pueden ajustarse las medidas de confinamiento y hospitalización a los diferentes países o incluso regiones para asegurarse que hacen más bien que mal, o sea que no son contraproducentes? O si mata más el virus o la pobreza, o si se pueden extraer políticas de los datos científicos incompletos, o si las relaciones internacionales van hacia un nacionalismo exacerbado, un globalismo que englobe a todos los individuos humanos del planeta. También hay discusiones sobre cómo afecta el virus a poblaciones con distintos ingresos. En fin, que son problemas muy ricos y no vamos a resolverlos aquí, pero son un ejemplo claro de la relación entre filosofía y las ciencias de las que hablábamos ayer. La epidemiología trata de trabajar con datos para producir modelos útiles a las políticas públicas, pero hay un montón de asuntos que involucran también a economistas, sociólogos, bioquímicos y gentes de otras disciplinas. Y ya hemos subrayado varias veces el carácter imperialista de la epidemiología, en el sentido de que todos esos factores pues tiene que tenerlos en cuenta para producir modelos que verdaderamente sean útiles. Pero al final las políticas públicas dependen también de muchos otros factores y campos científicos, como cuánto dinero disponible hay o quiénes son los grupos del poder. Y la bioética como disciplina filosófica, pues a lo que puede ayudar es a dirimir entre esas varias disciplinas, pues qué ideas surgen de las que y cómo intentar obtener cierta claridad en esas ideas que constantemente se están discutiendo. Pero esto requiere, claro, por supuesto, análisis ya mucho más detallados de todo lo que está pasando en esta crisis y eso os lo dejo a vosotros.
la muralla invisible que protege nuestro amor. Hay 4 pavos reales vigilándonos a los dos. En la puerta de Carmona.